Muy feliz sábado para todos. Con algunos me pude saludar, con otros no, pero les extiendo un abrazo en el Señor. Esta mañana vamos a usar Biblia Point. Me preguntaban recién de multimedia si había traído PowerPoint. No. Vamos a usar Biblia Point esta mañana. Nuestro Señor Jesús estaba en los momentos finales de su vida aquí en la tierra. Y tuvo la oportunidad de tener una conversación con quien era el gobernador político de la región donde él estaba. Que de alguna manera este hombre era el que iba a definir su vida o su muerte. Y en esa conversación que está registrada en el Evangelio de San Juan, si ustedes me acompañan vamos a ir ahí. San Juan capítulo 18, versículos 37 y 38. Le dijo entonces Pilato: ¿entonces eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él delito alguno. Si Pilatos le hubiera dado la oportunidad a Jesús a que le respondiera esa pregunta, ¿qué es la verdad?, ¿qué le hubiera respondido el Señor Jesús? Creo que es interesante que nosotros tengamos claro qué es la verdad. Sin duda Dios ha colocado a su iglesia, a su pueblo, en esta hora y en este lugar para que alumbremos al mundo. Y esa luz que ilumina al mundo, sin duda, es su verdad. Pero ¿tenemos claro qué es la verdad de Dios? Y por otro lado, ¿qué importancia tiene saber, conocer y vivir la verdad de Dios? Por eso me gustaría esta mañana que juntos, con la palabra de Dios en la mano, podamos ver qué dice Dios. Si Jesús hubiese tenido la oportunidad de responder esa pregunta, ¿qué hubiera dicho? Antes de eso, vamos a leer, por favor, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Usualmente los que ya han escuchado varios de mis sermones saben que mis sermones se basan en un solo texto bíblico, pero esta mañana vamos a trabajar un tema más bien de tipo doctrinal, así que vamos a leer varios textos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me impacta esta expresión inspirada por el Señor, escrita aquí por el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios que la iglesia, es decir, nosotros, vos y yo, hemos sido colocados en este mundo para ser columnas de la verdad y baluartes de la verdad. ¿Para qué sirve una columna en una construcción? Para sostener el edificio. La iglesia fue colocada en este mundo para sostener la verdad. ¿Para qué sirve un baluarte? El baluarte sirve para defender un lugar.
La iglesia, vos y yo, hemos sido colocados en este mundo para defender la verdad. Sostener y defender la verdad. Pero para poder sostener y defender la verdad, tenemos que tener claro qué es la verdad. Otro texto que quiero que leamos antes de abordar la respuesta bíblica a esta pregunta, ¿qué es la verdad?, es Juan 8:32. Es un texto conocido, citado por nosotros muchas veces, pero que tiene en su redacción el propósito por el cual Dios nos otorga la verdad. ¿Qué dice Juan 8:32? Hasta lo podemos decir de memoria. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Quiere decir que Dios nos ha dado la posibilidad de conocer la verdad para que con ella nosotros podamos ser liberados. Entonces, esta mañana yo les propongo que hagamos lo siguiente. Vamos a ver en la palabra de Dios qué es la verdad, pero al mismo tiempo, si es cierto esto que escribió el apóstol Juan acá, inspirado por Dios, quiere decir que cada uno de los aspectos que constituyen la verdad de Dios nos hace libres de algo. Y eso quisiera que nos quede claro esta mañana, no solamente qué es la verdad, no solamente que Dios nos ha colocado para sostener y defender la verdad, sino que esa verdad de Dios es la que nos hace verdaderamente libres. Si Jesús hubiese podido responder la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, seguramente le hubiera dicho lo que él mismo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, otro texto que podemos citar de memoria. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el capítulo 16 de San Juan, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías también dice que nuestro Dios es un Dios de verdad. De alguna manera, lo que queda claro es que Dios es la verdad. Pero en particular, Jesús enfatiza aquí que Él es la verdad. Jesús es la verdad. Quiere decir que aquel que sostiene la verdad, que aquel que defiende la verdad, debe tener claro que es Jesús la verdad. Ahora, si Jesús es la verdad, siguiendo la premisa que leímos en Juan 8:32, Jesús como verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Nos hace libres de la esclavitud del mal, al que la Biblia llama pecado. En dos facetas. Jesús nos hace libres de la condenación del pecado, y eso lo hace a través de su perdón. La Biblia también llama a esto justificación. Cuando Jesús nos ofrece su perdón y nosotros lo aceptamos, en mérito de su vida, su muerte, su resurrección, su intercesión y su regreso, que es todo el plan de salvación, en virtud del plan de salvación obrado por Cristo, Dios nos ofrece su perdón. Y al aceptar el perdón de Dios, vos y yo somos librados de la culpa del pecado. Y eso es algo maravilloso. Son terribles los efectos negativos que produce la culpa en el corazón. La culpa es una emoción autodestructiva. Y Dios pone a su disposición a Jesús, que es la verdad,
para hacernos libre de la culpa del pecado. Pero esa es solamente una faceta de la cual nos libera Jesús como verdad del pecado. El apóstol Pablo habla muchísimo acerca de que Dios en la obra de Jesús y en la persona de Jesús no solamente nos quiere librar de la culpa, sino que también nos quiere librar del poder del pecado. Y el apóstol Pablo usa la figura del amo y del esclavo. Dice, si vos haces del pecado tu amo, el salario que te paga ese amo es la muerte. Entonces, Dios no solamente quiere obrar su perdón, llamado por el apóstol Pablo la justificación, sino que también quiere librarnos del poder del pecado, para que yo no sirva más al pecado. Dios no quiere sacarme del basural para que yo siga comiendo basura. Dios quiere hacer de mí una nueva persona, semejante a Él, semejante a Cristo, semejante a Jesús. La Biblia llama a eso santificación. Pero quiero decir que Jesús como verdad, cuando yo lo acepto con todo mi corazón, no solamente me libra de la culpa, sino que también tiene poder Jesús para liberarme del poder del pecado, para que yo no sirva más al pecado, para que sirva a Cristo. Y ese es otro milagro maravilloso, que seres humanos egoístas, esclavizados, encadenados al pecado, podamos ser liberados de eso y podamos servir a Dios con todo nuestro corazón. Es un milagro maravilloso. Que nuestra vida no solamente sea limpiada, sino que sea completamente transformada a la imagen de Jesús, en un proceso que obviamente dura toda la vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y es que es así. Jesús es la verdad y como verdad Jesús me hace libre de la culpa que produce el pecado y del poder esclavizante del pecado. Si Jesús hubiese tenido la oportunidad de seguir respondiéndole a Pilato, le hubiera dicho lo que él dice en San Juan 17:17. Un texto que usamos mucho también, un texto que conocemos mucho, que citamos mucho, especialmente cuando estamos compartiendo la Biblia con otra persona. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es el otro componente, es el otro aspecto de la verdad. Por un lado está Dios, de manera particular enfatizamos en Jesús porque Él lo dijo, yo soy la verdad. Pero también la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuánto de la palabra de Dios es verdad? ¿Solo lo que a mí me interesa? ¿Solo lo que a mí me conviene? ¿Solo lo que a mí me gusta? ¿Solo lo que yo decido? ¿O es toda la palabra de Dios la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Y si es cierto lo que dijo Jesús y quedó registrado en Juan 8:32, si la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios también me hace libre. Debe haber pocas cosas más duras que darte cuenta que estás siendo engañado. Más todavía
si ese engaño proviene de una fuente en la cual vos confías completamente. Si hay una manera en que yo no puedo ser engañado en cuanto a la fe, a la salvación, a la espiritualidad, al cristianismo y a la religión, es conociendo y viviendo la palabra de Dios. Si no, es muy fácil. Cualquier viento que sopla y me resulta atractivo, y vaya si soplan vientos atractivos últimamente en relación a querer engañarnos con ideas interesantes pero no bíblicas. La única manera de que nadie te venda, como dice el dicho, gato por liebre en cuestiones de fe, espiritualidad y religión, es que vos conozcas la palabra de Dios. La palabra de Dios nos libra del engaño, mis queridos y queridas hermanos y hermanas. Por eso la insistencia de Dios de que nosotros estemos firmes en su palabra. Porque la palabra de Dios nos libera de la posibilidad de ser engañados. Y ustedes saben cómo obra el enemigo. O sea, alguien que te quiere vender un dólar falso no te va a traer un dólar amarillo. Si alguien quiere engañarte, va a tratar de hacer su obra de engaño lo más parecida a ¿qué? A la verdad. Es lógico. Porque es la manera de entramparte. Un 99% de verdad con un 1% de error es la manera más utilizada por el enemigo para tratar de engañarnos. Por eso es necesario que vos y yo estemos establecidos en la palabra de Dios. Y que seamos estudiosos de la palabra de Dios. Y sobre todo que vivamos la palabra de Dios. La palabra de Dios me libera del engaño, pero también me libera de seguir un estilo de vida que me lleva a la ruina. Porque la Biblia es un manual de instrucciones para vivir, no solamente un libro para estudiar. No es solo un libro de texto para estudiar, es un manual de instrucciones para vivir. Y en ese sentido, la palabra de Dios me libera del engaño y también me libera de la posibilidad de vivir un estilo de vida que me va a llevar a la destrucción, que es el estilo de vida por fuera de los principios y orientaciones de su palabra. Y esto tiene lógica. Porque si Dios es tu fabricante y mi fabricante, es natural que como cualquier fabricante nos haya dejado un manual de instrucciones para vivir, para manejarnos. Es lo más lógico que hay. Pero la única manera de no ser engañados, no solo en lo que creemos, sino también en qué cosas vivimos y practicamos como hijos e hijas de Dios, es conocer con certeza y claridad la palabra de Dios. Y recordemos que en este último tiempo el enemigo va a tratar de engañarnos de maneras muy sutiles. Y dice la palabra de Dios en el Apocalipsis que especialmente a quienes ataca. A los escogidos de Dios. Entonces nosotros tenemos que resguardarnos de la posibilidad del engaño, no solo en lo que creemos, sino en lo que vivimos. Y para eso necesitamos establecernos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Veamos el tercer componente de la verdad. En el Salmo 119, versículo 151,
Dice, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Probablemente, si Pilato le hubiese dado la oportunidad a Jesús a que le respondiera qué es la verdad, él hubiera citado estos textos bíblicos, porque es lo que Dios mismo establece como verdad. Y es interesante que la expresión bíblica es no algunos mandamientos, sino todos los mandamientos de Dios son verdad. Y entonces nos queda armado el cuadro de la verdad. Jesús es la verdad, la palabra de Dios es la verdad y los mandamientos de Dios son la verdad. Todos los mandamientos de Dios son la verdad. Ahora, siguiendo la lógica que estuvimos usando hasta ahora, si se cumple Juan 8:32, los mandamientos de Dios también tienen que hacernos libres de algo, porque la verdad nos hace libres. ¿De qué te hace libre conocer, aceptar y vivir los mandamientos de Dios? No sé si alguna vez te tocó conducir un auto de noche en una ruta no señalizada, poseada y con tormenta. ¿Querés que la complique? Me tocó una noche. Complicado fue. Cuando salí de la ciudad de Bolívar para volver a Pehuajó, donde vivía, yo era pastor allí en ese distrito del interior, no llovía, y son 100 kilómetros, pero a mitad de camino se largó una tormenta terrible y ya estaba en el camino. Y la ruta, en ese entonces, no sé cómo estará ahora, estaba poseada, no tenía demarcación y llovía a cántaros. Y es difícil porque cuando llueve mucho, los pozos se tapan de agua y no sabes si hay un pozo. Y mientras vas andando, al no tener la demarcación, porque la línea blanca del costado te demarca el límite de la ruta, si vos vas rodando y tomás a velocidad la banquina, corres el riesgo de volcar. Y la línea amarilla del medio o la punteada del medio te indica el límite de la otra mano. Que si vos vas conduciendo y no te das cuenta y pasás a la otra mano, podés tener también una sorpresa, ¿no? La verdad que fue terrible esa noche. Pero eso a mí me dejó pensando en algo. Debe ser terrible, aunque nosotros renegamos y no nos gusta y nos quejamos de los límites, sin embargo, los límites tienen una función. ¿Por qué le ponemos límites a nuestros hijos? Fíjate vos, esas líneas a mí me marcaban los límites, el límite de seguridad en el cual yo me podía mover. Yo podía, si quería, salirme de esos límites, pero yo sabía que la seguridad estaba ¿dónde? En esos límites, en el límite que me establecía esas líneas. Y es terrible que un niño crezca sin límites. Cuando un chico crece sin límites, crece pensando que todo está bien. Y es terrible que una persona no tenga clara la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando vos no tenés ese límite, podés estar haciendo mucho mal a otros y podés estar haciéndote mucho mal a vos mismo, creyendo que está todo bien. Porque nunca nadie te dijo que hay un límite entre lo que está bien y lo que está mal.
un chico que crece sin límites es un pichón de delincuente, porque el día de mañana va a ser capaz de cualquier cosa. Total, todo está bien. Los mandamientos de Dios son los límites de seguridad que Dios nos da para vivir. Y para librarnos, hacernos libres de andar por este mundo y por esta vida sin tener clara la diferencia entre el bien y el mal. Y Dios no me obliga a mí a manejarme en los límites de seguridad de sus mandamientos. Simplemente establece los límites. Y me dice, mientras vos camines por la senda que te marcan mis mandamientos, vas a estar seguro. Ahora, si vos querés, salite, no hay problema, es tu decisión. Vos podés moverte por fuera de los mandamientos de Dios. Pero ahí ya vas por tu cuenta, te dice Dios. Ya vas por tu cuenta y riesgo. Y yo quiero que sepas que fuera de los límites, lo más probable es que derrapes, lo más probable es que choques, lo más probable es que te hagas daño, lo más probable es que te mates. Es la amorosa manera que tiene Dios, como tiene un padre, de ponernos límites, para que nosotros seamos libres de movernos por la vida sin saber la diferencia entre el bien y el mal. En realidad, cuando le ponemos límites a nuestros hijos, es un acto de amor. Porque cuando yo no amo, entonces no me interesa, no me involucro, que haga lo que quiera, que se mate, si quiere, no me interesa. Pero como a mí me interesa, establezco los límites, porque sé que necesita saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Esa es la función de los mandamientos de Dios. Diría el apóstol Pablo en Romanos 7:7, yo no sabría que la codicia es un pecado si la ley de Dios no dijera, no codiciarás. Yo viviría pensando que codiciar está bien. Pero dice el apóstol Pablo, la ley de Dios me dice claramente que la codicia es un pecado. Entonces yo sé la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y ahí se forma la verdad de Dios con sus componentes. Cristo, la palabra de Dios en su totalidad y todos los mandamientos de Dios. De paso, en San Juan 16:13 dice Jesús, el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Si aquí hay alguien que sinceramente está buscando la verdad, acá tenés el parámetro. Si vos querés encontrar una iglesia que enseñe la verdad, este es el parámetro bíblico de la verdad. Tiene que ser una iglesia que me enseñe a Cristo, pero no solo a un Cristo que me perdona la culpa del pecado, sino a un Cristo que me libera del poder del pecado. Si yo quiero encontrar una iglesia que enseñe la verdad, tengo que enseñar una iglesia que sostenga y defienda la palabra de Dios en plenitud, completamente, y que la plantee como regla de fe y de vida. Y si quiero encontrar una iglesia que sostenga y defienda la verdad, esa iglesia tiene que sostener y defender todos los mandamientos de Dios, porque son los tres aspectos de la verdad. De paso, es la manera que tiene el Espíritu Santo de guiarme para saber si estoy en la verdad o no. Y para afirmarme en la verdad. Y para hacerme libre. Libre del pecado, de la culpa y del poder. Libre del engaño, para no creer cualquier cosa y para no vivir de cualquier manera. Y libre de andar por la vida sin conocer la diferencia entre el bien y el mal. Para tener una zona de seguridad, que es lo que me dan los mandamientos de Dios.
Si quieren, este es un sistema, el sistema de la verdad, que como todo sistema funciona de manera armoniosa y funciona si todas las partes están presentes. En Proverbios 23 hay un consejo de Dios para aquellos que han descubierto la verdad, para aquellos que conocen la verdad, para aquellos que han recibido como herencia la verdad. Dice Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas por nada del mundo. ¿Encontraste la verdad? ¿Conociste la verdad? ¿Heredaste la verdad? Por favor, no dejes que nadie te la quite. No la cambies por nada. No vendas la verdad. Hace tuya la verdad. Viví la verdad. En un mundo donde todo es relativo, en un mundo donde cada vez es más difícil saber qué está bien y qué está mal, en un mundo donde la verdad misma es relativa, es bueno saber que Dios a sus hijos no los deja huérfanos y no los deja en la oscuridad. Dios nos dice claramente dónde, cómo es la verdad, para qué sirve la verdad, por qué es importante aceptar la verdad. Y cuán diferente es la vida de aquel que no solo conoce, sino que vive la verdad. Y nos exhorta a que no dejemos la verdad por nada del mundo. Recuerden que esto nosotros lo tenemos que manejar así. Porque dice el apóstol Pablo, ya lo leímos, que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Nosotros hemos sido colocados en este mundo para sostener y para defender la verdad, para que la luz de la verdad pueda seguir iluminando a este mundo. Y como toda luz, no nos fue dada para esconderla. La luz cumple su función si está a la vista. Si está escondida, no cumple su función. Alumbremos con la verdad a este mundo que está cada vez más oscuro. No solo enseñando la verdad, no solo estableciéndonos en la verdad, sino principalmente viviendo la verdad. Porque sin dudas es lo que nos va a guiar por este mundo con seguridad y además nos va a llevar hacia la vida eterna, que es lo que todos anhelamos y lo que todos queremos. Que el Señor nos bendiga ricamente.